Muy buenas amigos y amigas del detailing, bienvenidos una semana más a este vuestro canal dedicado al detallado de automóviles en YouTube. Esta vez el vídeo que os traigo es para restaurar unas llantas de chapa, de aluminio o que simplemente hayan perdido el color y la claridad del primer día, con trucos para un acabado semiprofesional y por un precio no superior a los 25 o 30 euros. Os explicaré además paso a paso los detalles de los procesos para que queden duraderas y sobre todo perfectas. Venga, comenzamos. Lo primero que hice fue ir a por las llantas, quizá porque era lo que más lejos de casa me quedaba y lo que también más pereza me daba en ese momento. Había estado buscando por internet, en páginas de compraventa, en mil anuncios, en Wallapop, en segunda mano, en tiendas físicas, en AliExpress, y al final me di cuenta que un juego de 4 llantas en 16 pulgadas de aluminio con sus neumáticos, su montaje y su equilibrado salía en torno a los 650-700 euros, tampoco usando unas marcas así muy conocidas. Si ya nos íbamos, por ejemplo, a BBS, Speedline o Z, estábamos hablando de que el juego solamente de 4 llantas eran los 700 euros, más luego neumáticos. Así que bueno, opté por la versión más práctica, quizá la más económica, que es ir a por 4 llantas de chapa en 16 pulgadas, cuyo distancia entre tornillos sea la misma para que me valga en mi buje del coche. Y bueno, quien sea un poco seguidor de los coches de rally o le gusten los rallies, verá que muchos coches de rally optan por esta versión también, que es la más económica, que es coger 4 llantas de chapa, pintarlas en colores vivos. En mi caso no va a ser así, pero bueno, hay opciones para todos los gustos. Y para ello me dirigí a uno de los desguaces más conocidos de todo Madrid, con la esperanza de encontrar lo que yo andaba buscando, que eran las 4 llantas. Bueno, como podéis ver, os hago aquí un plano general para que lo veáis. La cantidad de llantas disponibles es increíblemente grande. Hay llantas de todas las marcas, de todos los modelos, en todos los diámetros, con todas las gargantas disponibles, con distancia entre tornillos, en chapa, en aluminio, de diseño. Así que yo creo que es un buen sitio para poder buscar 4 llantas para tu vehículo, y aunque estén un poco dañadas o estén un poco arañadas o con falta de color, con una buena restauración que podamos hacer en casa se le puede dar una segunda vida y quizá vestir mucho en el coche y darles un segundo uso. Así que bueno, me dirigí al mostrador y le pedí al dependiente que me sacase 4 llantas en 16 pulgadas de chapa, de 4 tornillos en distancia 6 por 1,5, y afortunadamente las tenía y me las llevé al coche. Ya de vuelta al coche, como podéis ver, bueno, las llantas en ese aspecto sí son bastante pesadas, al ser de chapa, pues bueno, pesan un poco más que las de aluminio, así que en fin, las metí al coche y lo único, como podéis ver, pues esta llanta de la derecha, de las 4 que compré, es la que está un poco más fea, quizá. Pero aún así, el precio es bastante majo, el de las 4 llantas, ya que me salieron a 18 euros cada llanta, es decir, 72 euros en total. Después de las llantas, lo siguiente que hice fue ir a comprar los sprays. Bueno, en este punto cada cual tendrá su opinión. Hay sprays mejores, sprays peores, pinturas mejores, pinturas peores. Según el dinero que te quieras desembolsar, así tienes una opción u otra. En este punto, pues bueno, yo quise hacer un desembolso un poco más alto de lo normal, en vez de irme a marcas a lo mejor de 1 euro, 2 euros por bote, y me fui a por Montana o MTN, según donde vivas, pues se conocerá por un nombre u otro. Y en este caso el bote de aparejo más 3 botes de blanco satinado me costaron unos 23 euros, con 3 boquillas que me dieron, lo cual yo creo que está bastante bien y es bastante aceptable. Total, que el tercer punto o siguiente punto, bueno, es que tampoco sé ya por qué punto vamos, la verdad, en fin, que quiero haceros una guía, pero tampoco tenéis que seguirla a pies juntillas. Evidentemente, si os pilla más cerca de casa lo que voy a hacer ahora, o os pilla más cerca de casa los sprays o las llantas, en fin, que la hagáis en el orden que os dé la gana, evidentemente, pero esto es simplemente pues es una videoguía para que veáis un poco de qué trata. En fin, al caso, que lo siguiente que voy a comprar es vinagre de cocina, o sea, vinagre que puedes aderezar una ensalada, vinagre con el que te puedes comer unas judías, en fin, lo que quieras, es decir, vinagre de vino blanco, vinagre que puedes encontrar en cualquier supermercado.
Y es que, bueno, me resulta un poco tedioso, un poco aburrido poneros el vídeo entero del supermercado, pero es para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón, que lo que os enseño es de verdad, que lo que uso realmente es vinagre y que ahora os explico cuál es el truco del vinagre para que rinda mucho más. Bueno, como habréis podido imaginar, el truco del vinagre es ni más ni menos que calentarlo a fuego fuerte en una olla hasta que empiece a bullir, hasta que empiece a soltar vaporcillo, porque es que el vinagre en sí mismo es ácido acético diluido entre un 3 y un 5% en agua y cuyo punto de ebullición son 118 grados. Si conseguimos controlar el punto de ebullición del vinagre, conseguiremos que el agua se evapore, pero no el vinagre, consiguiendo un vinagre mucho más fuerte y con mayor poder de desengrase. Fácil, sencillo y barato. Bueno, pues mientras que dejaba enfriando el vinagre, me acerqué a una tienda de pintura del automóvil a comprar unas esponjitas que más adelante veréis para qué sirven. Bueno, si no encontráis una tienda de pintura cerca de vuestra casa, mirad en Google, que seguramente que en vuestra ciudad haya bastantes. Bueno, las esponjitas que voy a comprar, compré una fina y una super fina. Como podéis ver, el precio es súper bajo, o sea, son 77 céntimos cada una. Entre las dos no llega al euro 50. Y muchos me preguntaréis que para qué sirven. Bueno, pues estas esponjitas sirven para preparar la superficie para pintar o para, una vez tiradas un par de manos de capas de pintura, alisar un poco la superficie, tirar otra mano y que quede un aspecto menos granulado, quede un aspecto un poco más liso, porque bueno, recordad que vais a pintar con spray. Estas esponjitas se conocen con el nombre de Scotch-Brite, si son de la marca 3M, o si son de Carpaint, pues son esponjillas para matizar fina y super fina. En fin, tienen varios nombres y casi todas sirven para lo mismo y tienen de la misma calidad. Bueno, ahora toca la preparación de la superficie para pintar. Como veis, pues bueno, son dos caballetes o dos potros, que no sé cómo lo queráis llamar. Y bueno, es una tabla vieja en la que, como podéis ver, ya he pintado más veces, que está sucia, y lo que hago realmente es pasarle un poco de estropajo, agua con jabón y limpiar la superficie. En fin, cuanto más limpia esté la superficie, pues menos posibilidades haya de que se pegue cualquier cosa a la llanta o de que quede en mal estado, y el acabado será mejor. Entonces, bueno, no nos cuesta nada frotar un poco fuerte, como veis, y que quede lo más limpio posible. Y bueno, este es el motivo por el cual he usado Montana para pintar las llantas. Como podéis ver en pantalla, esta es una boquilla de caudal ancho, de caudal grande, de 1,8 milímetros, también llamado punto rosa. Esta que veis en pantalla es una boquilla media de 1,5, bueno, boquilla transparente, caudal estándar, no sé cómo lo quiera llamar Montana, tiene varios nombres. Y este que vais a ver ahora es punto estrecho de 1,3 milímetros, lo que antiguamente se conocía en Montana como skinny, que eran las boquillas amarillas. Hoy en día ya no se fabrican, se fabrica este tipo de boquilla y es para un caudal el más pequeño de pintura. Bien, ¿para qué sirve todo esto? Sirve porque tú, en función de la boquilla que uses, puedes tirar más o menos pintura y puedes hacer un acabado mejor o peor en función del nivel de detalle que quieras, y al mismo tiempo también te sirve para ahorrar material, lo cual está muy bien. Total, que antes de ponerme a limpiar las llantas y luego lijarlas y pintarlas y tal, pues bueno, había que quitar los contrapesos, la llanta y la válvula. Y es que bueno, en estas llantas, como suelen ir con tapacubos, pues da un poco igual el tipo de plomo que pongas, porque lo tapa el tapacubos. Entonces este tipo de plomos van a presión metidos, van a martillazos. Entonces, claro, para poder sacar este tipo de plomos, pues necesitas algún tipo de herramienta especial. En mi caso, como no la tengo, pues bueno, me agencié de unas tenazas, se hizo un poco de palanca y, como veis, pues salieron bastante bien y sin problema. Y luego las válvulas, pues igual, o sea, hice un corte longitudinal, ¿vale? Para poder partirla en dos, y luego lo corté en dos trozos, ¿vale? Como si cortas una tarta por la mitad y luego te vas un trozo de cada uno. Y bueno, pues como podéis ver, una vez que cortas los trozos de goma, tiras un poco de la válvula y la válvula sale sola. Y ya pues está lista para pintar o para lavar o para lo que queráis. Bueno, pues como veis, el proceso de limpieza es muy simple. Un cubo con agua, una manguera para aclarar, un estropajo, y el vinagre lo he metido en un spray o difusor, o bueno, no sé, como queráis llamarlo. La cuestión es simple: echas vinagre por la llanta, bien extendido, cantidad buena de vinagre,
y déjalo actuar, no como yo, que fui un puñetero impaciente y tenía prisa por lijar las llantas y pintarlas y bueno, no daba tiempo a nada, entonces me tocó frotar más de lo debido. Pero bueno, en otra llanta que sí que tuve que dejarlo actuar porque tenía que hacer otras cosas mientras tanto, el vinagre actuó mucho mejor y limpió mucho mejor la llanta. Así que no seáis como yo, no seáis impacientes, echar el vinagre, dejarlo actuar unos 3 o 5 minutos por llanta y luego frotáis. Y hacerme caso que sale la suciedad toda la primera. Bien, en el proceso de lijado que viene a continuación, como podéis ver me he esforzado bastante en desengrasar la llanta con el vinagre, con el agua y con el estropajo para que quede lo más limpio posible. Los materiales que voy a usar va a ser la lija de grano fino que veis en pantalla, el vinagre concentrado que hemos hecho en la cocina y el papel de cologar o papel de cocina que hay en cualquier supermercado. La lija tiene dos partes, tiene la parte de soporte y la parte abrasiva. La parte de soporte es donde pone fino y es por donde vamos a agarrar, y la parte abrasiva es donde vamos a aplicar en la llanta. Tiene una capacidad de corte menor que una lija del 4000 y como vais a ver lo que va a hacer es matizar la pintura. Por cierto, os quería hacer un último apunte sobre el lijado. En sitios delgados, en perfiles finos, en bordes, en cantos, ahí es donde menos material se suele depositar cuando se pinta en fábrica. Y lo más probable es que si pasas la lija frotando mucho, pues lo más seguro es que te lleves la pintura y lo dejes en chapa viva, lo que es en metal. Así que si no estáis muy seguros de cómo estáis tratando ese sitio o si tenéis dudas de poder llevar el material, cambiar de lija, cambiar de fina a súper fina o simplemente aplicar la fina pero apretando muy poquito. ¿Por qué digo esto? Porque es que luego es muy aburrido, es muy pesado, es muy coñazo tener que estar en la zona del metal vivo tirando una capa muy gorda de aparejo, tener que lijar ese aparejo para que luego no quede mal la pintura, tirar una capa de pintura más gorda de lo normal para proteger la zona. Total, que es un rollo, es un coñazo y todo eso se soluciona si llegas y en vez de pasar la lija frotando mucho, pasas con más suavidad o si ves que con la lija fina, como os he dicho, no podéis, pasáis a la super fina y le seguís dando, no hay ningún tipo de problema. Desengrasado de la llanta pues es muy simple, cuando ya habéis acabado de lijar, cogéis un papel de cocina, un papel de colocar, cogéis un poco de vinagre y lo pasáis por encima. Y aquí como os podéis fijar, podéis ver, pues se queda en el papel de cocina la pintura sobrante, ese polvo de pintura que queda cuando pasáis la lija. Frotáis un poco y con un papel de cocina limpiáis y con otro papel de cocina secáis. A los que digan, anda, estás haciendo trampa, porque ese bote que tienes al lado, ese bote es de disolvente. No, no estoy haciendo trampa, prometo que he limpiado todas las llantas con vinagre sin problema ninguno. Lo que pasa es que esta llanta en cuestión, la que veis delante, tenía partes con óxido. Y cuando empecé a lijar vi que no se quitaban ni con vinagre ni con nada. Entonces, bueno, pues hice como una pequeña mezcla de vinagre con disolvente y así el óxido se redujo en gran parte, pero aún así, bueno, en fin, me tocó lijar, dejarlo en chapa, luego tirar aparejo, pintura, etcétera. Vamos, que ahí la llanta estaba un poco mal, la verdad. Cerca del buje estaba mal la llanta y me tocó darle con disolvente. Bueno, esto que veis en pantalla es el aparejo. Entonces, como el aparejo da mucho de sí, se podría hablar mucho de él, he hecho como una pequeña guía en 5 pasos que os voy a ir narrando según vayáis viendo el vídeo. Así que, bueno, entiendo ya que el vídeo se está haciendo un poco pesado porque es un poco largo, pero bueno, mi idea es hacer una guía muy concreta, muy detallada, para que cuando tengáis que hacerlo vosotros en vuestra casa, en vuestro garaje, en una parcela, en una finca, no tengáis ninguna duda y os sea mucho más fácil y no tengáis que estar buscando información aparte por Google. Así que, adelante. Bueno, ¿qué es y para qué sirve el aparejo? Bueno, pues el aparejo es una base disolvente que sirve para mejorar el agarre entre la chapa lijada y la pintura. ¿Para qué se usa entonces el aparejo? Para crear una unión más resistente entre la pintura y la chapa, haciendo que sea más resistente a agentes externos como por ejemplo alquitrán, polvo de frenado, frío, calor, lluvia, nieve si vives en montaña, sal si vives en zona de costa, con lo cual aplicando una pequeña capa de aparejo nos vamos a garantizar que la pintura dure con un tono más vivo y sea más resistente por mucho más tiempo. Bueno, el tercer punto que quiero explicaros es el punto del tono del aparejo. Bueno, el aparejo, como es un paso previo al pintado, normalmente se vende en 3 tonos.
Se vende en color blanco, se vende en color gris, un gris plomo más o menos, y en un negro. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, al ser un paso previo al pintado, en función del fondo, en función del aparejo que tires, te va a quedar un tono de pintura más claro o más oscuro. Por eso normalmente en talleres lo que se hace es tirar un aparejo de color gris, un aparejo estándar, que no modifique mucho el tono de salida de la pintura, para que no haya muchas diferencias de una pieza a otra. Así que, salvo que vayáis a pintar las llantas en blanco o en negro, si vais a pintar las llantas en colores, procurar comprar aparejo en tono gris, que os va a ir mucho mejor, porque el tono de salida de la pintura va a ser el más parecido al que os han vendido, es decir, que no haya mucha variación. Bueno, pues aquí estoy tirando la última capa de las 3 que he tirado en la parte de fuera. La primera capa seca en 5 minutos, la segunda capa seca en 20 y la tercera seca en 1 hora aproximadamente. ¿Para qué tiro tanto aparejo? Pues porque el aparejo en spray cubre muy poco, y cuanto más aparejo tiremos en la parte de fuera, pues luego vamos a poder lijarlo un poquito, va a quedar la superficie mucho más lisa, porque bueno, como os dije, el aparejo queda como arenoso, como granulado, y cuanto más lisa esté donde tiremos la pintura, más lisa va a quedar esa pintura, así que el acabado final va a ser mucho más bonito. No os olvidéis, por cierto, de dar aparejo en los cantos, que también es necesario. Bueno, una vez ha secado el aparejo, tocamos, no está mordiente, está listo para poder ser lijado. Cogemos una lija de grano súper fino y vamos dando pasadas sin incidir mucho en las zonas en las que haya poco aparejo, y en las zonas en las que haya un poco más de aparejo damos un poco más fuerte, pero siempre con la lija de grano súper fino y con mucho cuidado de no dejar la llanta en chapa o en color negro. Siempre con cuidado y siempre con mucho tiento. Cuando vayáis a lijar el aparejo, daros cuenta de otro detalle, y es el tacto. El tacto es muy importante. El aparejo cuando seca, y más cuando tiras muchas capas, como os he dicho, se pone arenoso y grumoso. Entonces, lo que va a hacer la pintura es única y exclusivamente realzar lo que tiene debajo. Si debajo tienes un arañazo y tiras pintura, vas a ver la línea del arañazo porque la pintura no tiene suficiente capacidad para cubrir. Pues lo mismo pasa con el aparejo. Si debajo tienes un aparejo grumoso o arenoso, cuando tires la pintura, sí, se va a ver muy bonito porque está recién tirada la pintura, pero se va a ver una pintura como con piel de naranja, como con picos. Esa pintura no se va a poder corregir porque el problema que hay es el aparejo que tiene debajo. Así que, como os he dicho, con cuidado, con la lija súper fina, y en donde esté áspero o rugoso, pasáis la lija, y donde esté suave, no hace falta pasar más. Además, si os dais cuenta, cambia el sonido de donde está lijado a donde no. Bueno, chicos y chicas, por fin llegamos al último paso, llegamos al paso del pintado. Tenemos un spray marca Montana modelo Hardcore en blanco satinado, el cual hay que agitar también durante 1 minuto como el resto de productos Montana, y el cual nos va a dejar un blanco nuclear muy bonito. ¡Allá vamos! Y por fin, chicos, aquí está el momento del pintado. He empezado a pintar con una boquilla skinny de 1.3 milímetros, porque esta boquilla tiene unas dos cosas muy buenas. La primera es que suelta poca cantidad de pintura. Entonces, para retoques, para detalles, para perfiles, por ejemplo, los agujeros de la llanta, el agujero central por dentro, los agujeros de los tornillos, está muy bien, o para rematar pequeños defectos. Y lo segundo que también tiene bueno es que si nunca has pintado con spray, es una boquilla muy buena para iniciarse, porque como suelta poco material, tiendes a equivocarte poco, por decirlo de alguna manera. El proceso de pintado es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pintura, por su propio peso, el polvo de la pintura que estáis viendo en la pantalla, tiende a caer de arriba hacia abajo. Si tú empiezas a pintar de abajo hacia arriba, lo más probable que te suceda es que las partículas de polvo de pintura, cuando estés pintando arriba, caigan abajo, y el efecto que te haga es como de moteado en la pintura, como que tiene granitos la pintura. Entonces queda feo. Así que el proceso de pintura es siempre de arriba hacia abajo, desde el perfil de arriba hasta el agujero interior de la llanta.
Bueno, como último, quiero que veáis este vídeo. Lo he grabado con audio real, no va a tener edición, no va a tener nada de ningún tipo. Solamente quiero que veáis con luz del móvil, luz real, cerca, la calidad del acabado que tiene la pintura cuando se hacen los pasos, como hay que hacerlos, o como yo creo que son los mejores pasos para hacer un pintado de unas llantas, por ejemplo, en casa y sin una cabina de pintura, sin una pistola de alta presión, etcétera. Bueno, adelante y espero que lo disfrutéis. Como veis, sin trampa ni cartón. Las llantas han quedado como recién sacadas de fábrica. Bueno chicos, gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego!